En los agradecimientos previos por la asistencia he cometido el fatal error de agradecer a mis compañeros de equipo de dirección que en tan nutrido número nos acompañan su presencia, de modo que reparo el olvido. Es un tópico decir que ciertas personas no necesitan presentación y probablemente en el caso de el profesor o rector o tantas otras cosas que ha hecho a lo largo de su vida Federico Mayor Zaragoza no la requiere. Pero pese a ello vamos a presentarlo y no lo voy a hacer yo, que lo haría mucho peor de lo que puede hacerlo Jesús María Alemany, a quien le agradezco de corazón su presencia en este acto y que es persona que comparte mucho, incluso su dedicación a organizaciones que buscan, y que puede ser más hermoso que esto, la paz, y por lo tanto le cedo a él la palabra para que haga una presentación de nuestro orador principal, a quien de verdad le agradecemos muy de corazón que se haya desplazado a Zaragoza para dar un inicio brillantísimo, con seguridad, a esta reunión. Muchas gracias, vicerrector, autoridades académicas, civiles. Yo voy a cortar, no a pegar, sino a cortar, que había preparado para darle tiempo a Federico a que tenga un poquito más de amplitud, porque la verdad es que ha habido tantas intervenciones que no nos queda excesivo tiempo. En primer lugar, agradezco el honor de presentar al profesor Federico Mayor Zaragoza, a quien vamos a escuchar la conferencia inaugural en esta reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, que se celebra en la Universidad de Zaragoza, donde se licenció en Letras y Derecho nuestro pensador cubano y universal. José Martí representa una reserva importante de saber y de saber hacer a quienes buscamos un mundo más humano, más justo, más culto. Pues bien, Federico Mayor Zaragoza es poliédrico. Es al mismo tiempo el científico riguroso, el timonel de políticas creativas de educación y cultura, el vigía que se esfuerza en otear tiempos nuevos y urgir una nueva página de paz en la historia de la humanidad, el poeta que confía en la palabra para acudir en rescate de la vida. Esto es muy importante, el que confía en la palabra para acudir en rescate de la vida. Y perdóneme, pero también es una suerte para mí, pues, que sea el amigo presente en momentos importantes de mi vida. Federico nació en Barcelona, en 1934, se graduó como doctor en farmacia con premio extraordinario en la Universidad Complutense y en 1963 era ya catedrático de bioquímica en la Universidad de Granada y en 1968 su rector hasta 1972. En 1973 fue nombrado catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. Cofundador en 1974 del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ha publicado multitud de artículos en revistas científicas sobre su preocupación principal: el metabolismo cerebral, la bioquímica perinatal y la patología molecular del neonato. Ya reconocido como científico, pasó a asumir responsabilidades en la política de educación y cultura de la transición española. Subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno español, diputado y presidente de la Comisión de Educación y Ciencia del Parlamento, ministro de Educación y Ciencia finalmente en 1981-82. Pero en 1987 comenzó una nueva y creativa fecunda etapa, como director general de UNESCO, siendo reelegido para un segundo mandato en 1993. A lo largo de los 12 años al frente de la UNESCO, Mayor Zaragoza impulsó con determinación la misión de la organización: construir los baluartes de la paz en la mente de los hombres. Bajo su orientación, la UNESCO creó al gozne del tercer milenio el Programa de Cultura de Paz, estructurado en 4 núcleos que omito por
falta de tiempo. Y en 1999 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración y Plan de Acción sobre la Cultura de Paz, que constituye, desde las vertientes conceptual y práctica, la cumbre del trabajo de Federico Mayor Zaragoza en las organizaciones internacionales. A su regreso a España, en marzo de 2000, creó la Fundación para una Cultura de Paz, de la que es presidente y de la cual me honro yo de formar parte. En ella, el profesor Mayor continúa su trayectoria como director de la UNESCO al impulsar en todos los ámbitos del quehacer humano el tránsito de una cultura de violencia, imposición y exclusión a una cultura de paz, tolerancia y diálogo. Pero la Fundación ha dado origen recientemente, creo que en este mismo año ha sido todavía, en la Universidad Autónoma de Madrid, un instituto de derechos humanos, democracia y cultura de paz y no violencia que llama Demos Paz. O sea, tengo aquí la enorme cantidad de presidencias que se le ha encomendado desde la Unión Europea, desde Naciones Unidas, desde, en fin, voy a omitirlas para no cargarles a ustedes. He hecho referencia a publicaciones científicas, pero el carácter poliédrico a que aludía Federico Mayor da enorme valor a la palabra. No es extraño que ha publicado múltiples poemarios con títulos bien significativos. El fuego de la esperanza, voz de vida, alzaré mi voz en pie de paz, donde no habite el miedo, con la palabra está unido el miedo. Quien tiene miedo no habla. Quien emite su palabra es que ha vencido al miedo. Todo esto está en su trayectoria. Y no solo poemarios, sino libros de ensayos tejidos, no solo con sabiduría, sino, yo diría, con un cierto vigor profético. Los nudos gordianos, la nueva página, los nombres son muy significativos. La palabra y la espada, la fuerza de la palabra, tiempo de acción, el delito del silencio, muy significativo. Basta, una democracia diferente, y ahora en 1918 acaba de entregarnos Recuerdos para el porvenir, referentes y valores para el siglo XXI, que es un repaso de las personas que han dejado huella en su vida y en su trabajo. Es un hermosísimo libro donde la esperanza, más que argumentos, tiene testigos. Es muy importante. La lección inaugural de Federico Mayor Zaragoza tiene por título José Martí y las generaciones venideras. El porvenir está por hacer, ha escrito Mayor Zaragoza. Esta es nuestra gran esperanza, nuestro gran compromiso. El tiempo del silencio y del miedo ha concluido. Pasemos de espectadores a actores, de súbditos a ciudadanos. Es momento de la acción, de elevar la voz, de mostrar la fuerza de la palabra. Gracias, profesor y amigo, por estar hoy con nosotros, y nos disponemos ahora a escucharte con atención. El profesor Mayor Zaragoza tiene la palabra. Bueno, y acaban de ver ustedes por qué se llama, muchas de estas presentaciones se llama laudatio, porque lo que se hace pues es que se pondera con la exageración propia de la amistad, que en este caso es excelente, además ya antigua, no vieja, pero antigua, y presentaciones como esta me llevan a mí con frecuencia a recordar en el inicio de mis intervenciones una anécdota con el gran descriptor de la realidad y del futuro, que era Forges, en sus viñetas. Un día me gustó tanto una de sus viñetas que puse en mi blog esta viñeta y dije: una viñeta de Jorge Forges, de esto de Forges, vale más que 100 sermones. Lo puse, se lo envié y él al cabo de 10 minutos me contesta diciendo: muchas gracias, Federico, lo voy a poner en mi egoteca. Y me encantó lo de egoteca, porque es verdad, es donde vamos a poner
hoy también esta presentación de mi amigo muy querido, Jesús María Alemany, porque lleva muchos años, muchísimos años, él con equipos muy importantes como el de Carmen Magallón, llevan trabajando desde aquí, desde Zaragoza, por la paz, por la concordia, por la solidaridad a escala mundial. Señor vicerrector, querido Jesús María Alemany, señor rector, desde luego, señor embajador, señor consejero, señor vicepresidente, don Héctor, ya han visto ustedes, claro, don Héctor pues nos convence a todo el mundo, desde hace años a mí me convenció en la UNESCO y claro, nos hace comprender hasta qué punto la figura de José Martí es una figura realmente excepcional. Y además a mí lo que más me gusta es que siempre se ponga como un proyecto de solidaridad internacional. Ya lo han visto ustedes por las intervenciones excelentes de esta mañana y han visto ustedes que de lo que se trata es de ser solidarios. Yo siempre recuerdo cuando hacía muchos años empecé a frecuentar las Naciones Unidas, este sistema multilateral democrático que todos tendríamos que ayudar en nuestra acción diaria, porque es que no puede ser que estemos gobernados por una pandilla de 6 países, 8 países, 20 países, ¿qué es eso? Bueno, pero esto es lo que siempre ha procurado el Partido Republicano de los Estados Unidos, que nunca, desde Woodrow Wilson en el año 1919, nunca han aceptado el Partido Republicano. Woodrow Wilson sí que lo quería, pero no fue posible. La Sociedad de Naciones fue un fracaso. ¿Por qué? Pues porque las crea un presidente norteamericano, pero el Partido Republicano hace la inmensa incongruencia que se tendría que explicar en las clases y a los niños y a los jóvenes, de que la Sociedad de Naciones creada por el presidente de los Estados Unidos nunca tuvo entre sus miembros a los Estados Unidos. Y después, en los años 80, ya saben ustedes que el señor Reagan y la señora Thatcher pues hicieron lo mismo con las Naciones Unidas. Las marginaron, se fueron de la UNESCO, peor para ellos, pero sobre todo, lo más lamentable es que sustituyeron las Naciones Unidas, donde estamos todos, con todos los defectos, donde estamos todos los países, todos, 190 y tantos, 196. La sustituyeron por un G6 al principio, después por un G7, por un G8. Pues en el momento en que querían ya demostrar que no lo habían hecho tan mal y que podían ampliar en el momento de una gran crisis, pues dijeron que G20 es igual, es que no puede ser, es el principio. El principio es que tenemos que ser multilaterales, el principio es que tenemos que tener referentes, el principio es que tenemos que tener esta palabra que a mí me encantaba cuando yo empecé a frecuentar en los años 60 a las Naciones Unidas, que era compartir. Las Naciones Unidas, a través del multilateralismo, lo que tienen que procurar es to share, es compartir. Y esto es lo que tenemos que aprender. Si queremos convivir pacíficamente, tenemos que compartir. Y tenemos que ser solidarios. Y tenemos que evitar en el futuro esta vergüenza. El Papa Francisco ha dicho, vergoña. Esta vergüenza de la insolidaridad europea. Hace unos años, en el año 2010, 2009-2010, en España se llegó al 0,51% del Producto Interior para ayuda al desarrollo de los países que lo necesitan. A los países que estamos explotando, pues, y que en aquel momento estábamos al menos ayudando. En estos momentos no llega al 0,1%, no puede ser. Y esto mismo ha pasado en muchos países europeos. Y Europa ha pasado de ser un ejemplo de solidaridad internacional a ser un ejemplo de lo contrario. Más de 6.000 muertos en el año 2016. Más de 4.000 ahogados en el año 2017. Todas estas cosas lo digo para que veamos la importancia que tiene que hablemos de un proyecto, José Martí, de solidaridad internacional. Tenemos que restablecer para las generaciones venideras, y este es el título de mi intervención, tenemos que restablecer la solidaridad. Aquí has hablado antes de la despoblación, que se arregla también con solidaridad, pero
es que tenemos la solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional entre las generaciones. Y esta es la más importante. Es la más importante porque, sobre todo, cuando estamos entrando en una era, el antropoceno, en la cual ya reconocemos que hay una serie de procesos potencialmente irreversibles. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y decir, ojo, porque en este caso, mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Esta generación tiene que cumplir con estas responsabilidades intergeneracionales que, como yo también mencionaré ahora en mi intervención, fueron motivo de que la UNESCO, en el año 1997, precisamente una vez había pensado en de qué manera podíamos ser más efectivos para que la gente joven de hoy no solo tenga autoestima y piense que pueden cambiar y deben cambiar las tendencias actuales, pero que se dieran cuenta de que no íbamos a fallarles, de que íbamos desde ahora a cambiar las cosas de tal manera que no hubiera efectos irreversibles. Y ustedes saben que estamos en estos momentos de nuevo, pues siendo excesivamente tolerantes con un presidente de los Estados Unidos que ha dicho desde el momento en que tomó posesión que no cumpliría los acuerdos firmados por su ilustre antecesor. Aquellos acuerdos fantásticos que nos han costado tantos años, que se alcanzaron en París en el año 2015, a finales del año 2015, sobre el cambio climático, que algunos, incluso algún gobernante español que decía que lo preguntaba a su primo hermano y no sé, pensando que eran cosas que hacíamos los científicos improvisadamente. Pues no, señores. Desde el año 1947 la UNESCO ya creó la Institución para la Conservación de la Naturaleza. Y desde el año 1950 en adelante, el Programa Hidrológico Internacional, el Programa Geológico Internacional, el Programa Oceanográfico, el Hombre en la Biosfera, las reservas de la biosfera. ¿Qué más quieren? Pero lo que pasa es que, claro, estos grandes poderes que dominan al mundo, todo esto les tiene sin cuidado y nosotros dejamos que les tenga sin cuidado. En el año 71 ya hubo un gran italiano, Aurelio Peccei, el creador del Club de Roma, que dijo, ojo, que hay límites al crecimiento. Y en el año 79 ya la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dijo, no solo hacemos demasiadas emisiones, sino que la recaptura del anhídrido carbónico por el fitoplancton marino también se está limitando y disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque estamos también destruyendo, deteriorando la calidad del mar. Y el mar ocupa el 70% de la piel de la tierra. Así de fácil, fíjense ustedes, tenemos el 70% de la tierra ocupada por el mar. Y nosotros hacer todo lo que podamos para lo importante es vender, lo importante es tener este desarrollo, lo importante es tener el crecimiento, el dichoso PIB. El PIB no hace más que demostrar el crecimiento económico, pero no tiene ninguna valoración social, no tiene ninguna referencia con lo que significa socialmente de crecimiento real. Les digo todo eso para que comprendan la preocupación de quien les habla, de que ha visto como cuando la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dice esto, al día siguiente se crea una fundación de una gran empresa internacional de petróleo, a la que se unen inmediatamente, claro, todos los países del Golfo, para pagar a pseudocientíficos que digan lo contrario. Y durante 16 años logran que la gente diga, no, todo eso del cambio climático, todo eso de las situaciones irreversibles, esto son fantasías de algunos progresistas científicos. Los científicos no somos ni progresistas ni antiprogresistas, somos científicos y lo que procuramos es acercarnos a la realidad de las cosas y decirte las cosas tal como son. Pero lo que es cierto es que tardaron muchos años en ponerlo de manifiesto. Y el día que se puso de manifiesto no pasó nada. No hubo reacción de esta Europa fuerte, esta Europa que tenía que ser solidaria,
Como no hubo reacción el día en que el señor Trump dijo: no seguiré los acuerdos de París ni los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Pero qué es eso? Pues si lo firmó su ilustre antecesor. Pues no lo voy a seguir. ¿Y cuál ha sido nuestra reacción? Callarnos. Nuestra reacción, la reacción de Europa hubiera tenido que ser inmediata, hubiera tenido que ser: mire, lo sentimos mucho. Europa es muy importante desde todos los puntos de vista todavía, y Europa va a dejar de tener una relación comercial fluida con los Estados Unidos si esto sigue así. Hay que hablar en el idioma que pueden entender estos señores. Es que si no, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que tendríamos que hacer. En lugar de evitar que se produzcan estos efectos irreversibles, los estamos consintiendo. Con unos medios de comunicación en general, todos ellos la voz de su amo, quien paga manda y se acabó, y dicen lo que tienen que decir y no lo que sucede. Digo todo eso porque quería desde el primer momento que quedara muy claro que nuestra responsabilidad con las generaciones venideras no es algo que tenemos que decir: bueno, ya lo veremos mañana y a mí. No. Es algo apremiante. En estos momentos las responsabilidades de solidaridad intergeneracional son apremiantes. ¿Por qué? Se ha fundido el Ártico. El Ártico, hace 10 años nos lo dijeron: ojo que se puede fundir el Ártico. El Ártico eran 1.200.000 kilómetros cuadrados de hielo en el Polo Norte. Saben que en el Polo Norte está sobre el mar y en el Polo Sur está sobre la Tierra, la Antártida. Bueno, pues se estaba fundiendo. Ojo que se está fundiendo. Nada, nosotros igual que siempre, nada. Aquí los planes del G7, del G8 y tal, los planes de las multinacionales. ¿Saben cuántos quedan? De este 1.200.000 kilómetros cuadrados, menos de 100.000. No puede ser. Y ahora, claro, ahora empezamos a tener ya trastornos muy serios en el medio ambiente, pero sobre todo ya no tenemos el efecto albedo, ya no hay el reflejo de la iluminación solar en el polo ártico, porque no tenemos hielo. Pero además hay, y esto ya nos lo habían advertido, hay un factor adicional: el permafrost, permanentemente congelado, que así se llamaba el hielo ártico, tiene dentro desde hace siglos una gran cantidad de metano. El metano es un gas 33 veces, o 30 o 23, bueno, esto depende de los autores, pero más de 20 veces es más nocivo que el anhídrido de carbonio. Nosotros estamos, todo eso, pensando: bueno, ya lo haremos, y ahora ya reaccionaremos, y ahora ya veremos. De momento, hemos aceptado que el G7, en una reunión que tuvo en Roma hará unos 6 meses, no solo aceptara la propuesta del señor Trump: 4.000 millones al día de dólares mientras muere la gente de hambre. 4.000 millones al día le parecían poco para gastos militares y armamento al señor Trump. Y entonces pidió más dinero. Y nosotros fuimos allí corriendo: sí señor, lo que usted quiera. España fue la primera, una de las primeras que acudió a decir que sí señor. Pero es que además después, Europa, cuando se reúne el G7, accede a aumentar los gastos de defensa todavía, pero hace algo que es absolutamente intolerable. Quita del orden del día 2 puntos: los acuerdos de París sobre cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Les digo todo eso, por tanto, para que vean ustedes hasta qué punto fue importante que en el año 1945 el fantástico equipo que rodeaba a Roosevelt, empezando por su mujer, por Eleonora Roosevelt, que fue la gran redactora de los derechos humanos, pusiera en la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas, dice: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Fíjense, nosotros los pueblos hemos resuelto que evitar a las generaciones venideras. Lo primero que piensan es en las generaciones venideras. Y les vamos a evitar el horror de la guerra. ¿Cómo lo haremos? Construyendo la paz. Y entonces hacen un magnífico diseño que entonces, es verdad, era prematuro. Era prematuro porque nosotros los pueblos no existían. Existían nosotros unos cuantos personas de élite, pero como ustedes saben, y lo he dicho antes en la rueda de prensa, más del 90%
en aquel momento de la población del mundo, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. Era una élite total, es decir, que no había en los otros pueblos, pero ahora ya los tenemos. Y por eso, cuando don Héctor me dijo, bueno, ¿y qué piensa usted que podría ser en una reunión que es la previa ya a la gran reunión de La Habana en el mes de enero, como conclusión de la solidaridad internacional? Pues pensé en las generaciones venideras. Y creo que es un gran acierto de la Universidad y del Consejo Mundial evocar en Zaragoza la egregia e inspiradora figura de José Martí. Manuel García Cuartas, en su libro La Zaragoza de José Martí, dedica un capítulo a los 18 meses de la vida de Martí en esta ciudad, de mayo de 1873 a noviembre de 1874. Y dice: cuando a finales de mayo de 1873 llegó José Martí a Zaragoza, se encontró con una ciudad mucho más pequeña y menos extensa que La Habana, Madrid o Barcelona. Tenía Zaragoza poco más de 70.000 habitantes, 2 grandes templos, la Seo y el Pilar, y unas 30 iglesias de parroquias y conventos, con sus sonoros campanarios, cantarines en el replicar de las festividades, palacios de ladrillo con artísticos aleros tallados en madera y frescos y sombreados patios sobre arcos y columnas, y un río, el Ebro, como no había visto tan caudaloso hasta entonces, del que guardará Martí en sus versos la imagen del color de barro de sus aguas. José Martí, esclarecedor, medita junto al cauce del río que da nombre a toda la península. Nunca olvidaré cuando en noviembre del año 1999 tuve el honor de entregar en la UNESCO el premio José Martí y dije que su figura universal de humanista encarna los ideales de la organización, puesto que reunió las cualidades de hombre de profunda cultura, educador, científico y propulsor de la ciencia, comunicador por excelencia. Batió sus alas luminosas para alumbrar el camino de sus semejantes, y la luz que irradia hoy es más intensa que la del día ciago de su caída en Dos Ríos a los 42 años de edad. José Martí, el líder de la independencia de Cuba y de tantas otras, y esto es lo que yo quiero subrayar, de la independencia de Cuba, pero y de tantas otras emancipaciones personales y colectivas. Representa sin duda una referencia imprescindible para los que luchamos por legar a las generaciones presentes y futuras un mundo mejor, más justo, más equitativo, más culto, más armonioso. Un mundo en el que tenga lugar la transición desde una cultura secular de imposición, dominio, violencia y guerra a una cultura de conversación, conciliación, alianza y paz. Hoy más que nunca, cuando nos encontramos ante cambios irreversibles que conducen a puntos de no retorno, es apremiante, como indicaba antes, cambiar de una vez, la razón de la fuerza por la fuerza de la razón. La obra y vida de José Martí pueden ser una notoria fuente de inspiración a este respecto. ¿Quién, sino todos?, advirtió el poeta catalán Miquel Martí i Pol. Sí, solo el clamor popular, la voz del pueblo, nosotros los pueblos, frente a la plutocracia y la hegemonía, permitirán los nuevos horizontes menos sombríos que debemos dejar como legado a nuestros hijos y a las generaciones venideras. Con todos, para el bien de todos. Es deber de cada generación tener en cuenta la siguiente: saber leer es saber andar, saber escribir es saber ascender, en palabras de este gran poeta que nos dice también: eduquemos a los niños y no será necesario castigar a los mayores. ¿Cuánta sabiduría encierran estas palabras? Es necesaria, en efecto, una educación para la ciudadanía mundial que deslinde adecuadamente la información, la formación y la instrucción de la educación. Porque es que estamos ya tan acostumbrados a que sean informes
como los informes PISA, que vienen de instituciones económicas, que sí, que están muy bien, pero que no se refieren a educación, se refieren a capacitación. Eso tiene que quedar muy claro. La educación, lo dice el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO, es contribuir a la formación de seres libres y responsables. Por tanto, es a esta soberanía personal, para tener respuestas propias y saber arguir en su defensa y no actuar nunca más al dictado de nadie, de ningún dogma, de ningún fanatismo, sino de nuestras propias reflexiones. En esto consiste la autonomía, la libertad personal. En el poema del Niágara, de sus letras fieras, escribe José Martí, parece mentira que a los 42 años tuviera aquella producción que tenía, era impresionante. Escribió: ¿cuánto cuesta, qué trabajo cuesta hallarse a sí mismo? El hombre apenas entra en el gozo de la razón, que desde su cuna le escurece, tiene que deshacerse para entrar verdaderamente en sí. Miren, tiene que deshacerse para entrar verdaderamente en sí. Es un braceo hercúleo contra los obstáculos que le alzan al paso de su propia naturaleza y los que amontonan las ideas convencionales de lo que es, en hora menguada y por limpio consejo y arrogancia culpable alimentada. No hay tarea más difícil que esta de distinguir en nuestra existencia la vida pegadiza y postadherida de la espontánea y prenatural, de lo que viene con el hombre y de lo que añaden con sus lecciones, legados y ordenanzas los que antes que él han venido, so pretexto de completar al ser humano, a veces lo interrumpen. Y concluye: el primer trabajo del hombre es reconquistarse. Urge devolver los hombres a sí mismos. Yo creo que esto, solo esto, ya bastaría para que yo pudiera aquí terminar y decir: miren, esto es lo que tenemos que procurar. Que cada persona se dé cuenta, cada persona, cada ser humano, todos iguales en dignidad, todos iguales. Cada ser humano es capaz de reflexionar de manera distintiva, de manera exclusiva. Es capaz de pensar, de reflexionar, es capaz de imaginar, es capaz de anticiparse, es capaz de innovar, es capaz de crear. Cada ser humano es un creador y tiene que tener esta autoestima. Y a partir de ahora tiene que dejarse de mirar a ver qué dicen. Él tiene que escuchar, tiene que leer, tiene que pensar y al final actuar en virtud de sus propias reflexiones. Reconquistarse a sí mismo. ¡Qué maravilla! ¡Qué pancarta la de José Martí para que la puedan seguir las actuales generaciones jóvenes! Estas generaciones tan distraídas por este inmenso poder mediático. Tenemos un poder mediático arrollador que nos ofusca, que hace que seamos solo espectadores y no actores. Pensador militante, idealista práctico, como dijera Noel Salomón, José Martí vivió preocupado por las orientaciones cardinales de la enseñanza, pero también por las maneras inmediatas de dispensarla. La universalidad, la libertad, el contenido científico y ético son los ejes en torno a los cuales gravita el pensamiento de José Martí. Martí predicó con la palabra y el ejemplo. Siempre afirmó que actuar es la mejor manera de decir. Estoy convencido de que es así y, por lo tanto, animo a todos, como lo hizo él, sobre todo a los más jóvenes, a actuar. Es tiempo de acción, es tiempo de movilización, de implicación y compromiso. Es tiempo de no guardar silencio, de ponernos todos en pie de paz. Es tiempo de no ser espectadores, sino actores. Es tiempo de decir al mundo que hay una verdad todavía más incómoda que la del medio ambiente. Es la de las condiciones en que viven la mayoría de los seres humanos actualmente. El preámbulo de la Constitución de la UNESCO, uno de los documentos más inspirados y luminosos del siglo XX, establece 4 ideales democráticos. Que se los aprendan estos que hablan de democracia únicamente relacionada con mayorías y con elecciones. 4 ideales democráticos que tiene que seguir la humanidad. Ellos dicen, la humanidad será guiada por estos principios. La justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y más adelante precisa, solidaridad intelectual y moral,
estos pilares fundamentales para edificar este otro mundo posible que anhelamos, no se otorgan, no se reciben, se conquistan cada día con el comportamiento cotidiano. Caminando, igual que se construye la paz, paso a paso. La Carta de las Naciones Unidas se inicia, ya lo he indicado, nosotros los pueblos. En aquel momento, es verdad que hablar de nosotros los pueblos era prematuro, pero ahora desde hace 20 y tantos años ya podemos expresarnos. Desde hace 20 y tantos años, quizá 30, sí, cuando empezaron ya las posibilidades de tecnología digital, en este aspecto hay que reconocer que han favorecido que los seres humanos que antes no sabíamos nunca lo que acontecía más allá de nuestro entorno. Es que esto lo he vivido yo, no sabíamos nada de nada. Nos hablaban de Cuba y tanto, eso estaba lejísimos. Ya nos parecía que el Papa, en aquel momento, Pío XII, vivía muy lejos y vivía en Roma. Y yo, el lugar más lejano al que fui en aquel momento era Andorra, desde Barcelona. Y les puedo asegurar que no fui por otra motivación que por la que era un país extranjero. Pues bien, lo que es cierto es que en estos momentos hemos tenido ya la posibilidad de expresarnos. Tenemos la posibilidad de saber lo que sucede y sobre todo tenemos a la mujer en el estrado. La mujer no había pintado nada de nada. Fíjense que en aquellos años, hace, ya les digo, 30 o 40, por eso ahora cuando hay alguien que hace retrospectivas, moviolas sobre la transición española, les digo, perdonen, ustedes no tienen ni idea de cuál era el contexto que en aquel momento se vivía. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la mujer no figuraba. Es más, se decía la mujer a la cocina y a la costura. A esto sí, cuando había un concurso internacional y tal, nunca eran modistas, eran siempre modistos, y nunca eran cocineras, sino que eran siempre cocineros. En una palabra, esta marginación de la mujer era la que limitaba la capacidad de acción de la especie humana en su conjunto. Y en este aspecto hay que decir que se ha progresado muchísimo y esta es una de las posibilidades que hoy tenemos precisamente de dirigirnos a las generaciones venideras como pueblos, ya que son hombre y mujer, y no solo hombres como habían sido por el poder absoluto masculino, que desde el origen de los siglos había dicho que lo que importa es la fuerza, si quieres la paz, prepara la guerra, vamos a preparar la guerra. Y esto ha seguido hasta ahora, siempre el poder absoluto masculino. Bueno, pues ahora esto ya no era así, yo he contado muchas veces y me gusta repetirlo mucho hoy aquí, cuánto me impresionó el presidente Nelson Mandela cuando en el año 1996, en una de mis visitas, que yo lo había visitado ya en la cárcel, pero le visité en esta ocasión, ya llevaba 3 años de presidente en Pretoria, y le dije, mire, estoy un poco decepcionado porque no veo yo la adhesión que yo pensaba a la cultura de paz en lugar de la cultura de guerra. Es una cultura de paz y de no violencia en nuestro comportamiento cotidiano. Y me dijo, espérese 10 o 15 años, porque la mujer será la piedra angular de la nueva era. Yo me quedé mirando diciendo, ¿y por qué? Y me dijo, añadió, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esto es lo que ha hecho pues que en estos últimos años haya habido estos cambios y hoy podemos decir que en esta transición secular, que ahora es fundamental para que esta cultura de guerra desde el origen de los tiempos, si quieres la vas, si vis pacem para bellum, a ver si ahora ya le podemos poner si vis pacem para verbum, prepara la palabra. Pues en esta transición tenemos que tener una serie de condicionantes. Lo lograremos si nosotros los pueblos somos capaces de tomar en nuestras manos las riendas del destino común. Si somos capaces de tener en cuenta las generaciones venideras y ser actores y no espectadores impasibles. Si reforzamos el sistema multilateral democrático y rechazamos, y lo tenemos que hacer nosotros, ahora ya lo podemos hacer los pueblos, ahora ya podemos ser millones los que decimos no a que sigan mandándonos el G7, el G8,
el G20, ¿pero qué es eso? Si somos 196 países. Pero ¿cómo puede ser que los que nos llamamos demócratas aceptemos la plutocracia y la oligocracia? Es un disparate. Si teniendo como fundamento de todos los derechos humanos a la igual dignidad, movilizamos la voz de los pueblos contra los perversos activistas del supremacismo. También lo he dicho antes, me preocupa muchísimo. Claro, en mi larga vida yo he visto muchas cosas. Yo he visto lo que sucede cuando se deja a alguien que diga que la raza aria es incompatible con la raza judía. Y cuando el señor Mussolini dijo que los fascios romanos, claro, eran porque es que eran romanos. Y cuando el emperador Hirohito dijo lo que dijo sobre Japón, ya tenemos otra vez, fíjense ustedes, el supremacismo mata. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta ahora, cuando ya estamos aquí permitiendo que haya unos señores en Europa que dicen que no, que los húngaros, que la raza eslava y que... ¿Pero qué es eso? Y cuando decimos America First, ojo, porque esto significa que hay un presidente hoy que considera que los anglosajones son una raza superior a la raza de los latinos y de los afrodescendientes. José Martí dijo a los jóvenes: no imitéis, cread, inventad soluciones. Fíjense ustedes qué conclusiones de solución puede tener esta gran reunión del año que viene en La Habana. Esto es lo que tenemos que hacer, es que tenemos que inventar el futuro. El 12 de noviembre de 1997, la Conferencia General de la UNESCO adoptó unánimemente la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales con las generaciones futuras. Es un documento que le recomiendo muy sinceramente porque es esto, nos demuestra por qué. Y en aquel momento ya lo hacíamos en parte inspirados por José Martí. También es verdad que había ya una serie de actividades femeninas que nos recordaban permanentemente lo que teníamos que hacer en este sentido. Pero nos dijimos, si algo tenemos que poner a continuación de solidaridad, es intergeneracionales, porque si no, nos podríamos exponer, y esto yo también lo he repetido muchas veces, a que nuestros descendientes un día escribieran aquellas palabras sobre nosotros. Sería terrible pensar que Albert Camus lo escribió en el año 1947. Decía, los desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Nosotros ahora podemos, y por tanto podemos ya hacer que estas grandes recomendaciones, inventad el futuro, tenernos en cuenta que estas grandes responsabilidades, sustituir la fuerza por la palabra, las pongamos en práctica. Nuestra América, cuando hablábamos de esta diferenciación entre hombre y mujer, entre las razas, este gran peligro que tenemos ahora, en Nuestra América escribe José Martí: no hay odio de razas, porque no hay razas. Miren ustedes qué maravilla, porque no hay razas. Los pensadores canijos, es que además escribía con este desenfado, esta soltura, dice, los pensadores canijos, los pensadores de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería, que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta en el amor victorioso la identidad universal del hombre, de la raza humana. El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color. Una maravilla. O sea que esto es decirnos exactamente, todos somos iguales. La identidad universal de la especie humana. El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color. La identidad universal del hombre. Y así,
Solo así podemos ofrecer a las generaciones venideras estas perspectivas de espacios amplios y abiertos que él preconizaba. De un poema escrito en el año 2004, entresaco los siguientes versos. Descubriremos lo cierto y lo engañoso y podremos transmitir a nuestros hijos lo que hemos hallado ser fundamento para imaginar y construir sus propios derroteros. Abrir sin demora las puertas y ventanas que se cambiaron por espejos y decirnos unos a otros la verdad de ayer y la de hoy, para entregar con valentía las llaves de vida a tantos que todavía esperan o que aguardan todavía. Insisto en el nítido mensaje de Martí sobre la igual dignidad, por ser un valor esencial para la convivencia, para la acción conjunta, para cumplir con nuestras responsabilidades con quienes llegan a un paso de nosotros. En uno de sus escritos sobre Cuba, dice José Martí lo siguiente: esa de racista está siendo una palabra confusa y hay que ponerla en claro. El hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza u otra. Dígase hombre, ya se dicen todos los derechos. Todo lo que especifica, aparta o acorrala a los hombres es un pecado contra la humanidad. En la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América exclamó: quien dice unión económica dice unión política. El pueblo que compra manda, el que vende sirve. El influjo excesivo de un país en el comercio de otro se convierte en un flujo político. La política es obra de los hombres, que rinden sus sentimientos al interés o sacrifican al interés una parte de sus sentimientos. Y en otra parte de este mismo discurso añade: las puertas de cada nación deben estar abiertas a la libertad fecundante y legítima de todos los pueblos. Las manos de cada nación deben estar libres para desenvolver sin trabas el país con arreglo a su naturaleza distintiva y a sus elementos propios. Los niños son la esperanza del mundo. Las escuelas y las universidades deben ser como torres de vigía para el consejo y para la prevención, con el fin de no ir a remolque de los acontecimientos. Conocer para prever, prever para prevenir. Nuestra responsabilidad es con todos los jóvenes. Siempre, ya lo he dicho antes, recuerdo aquella frase de Camus. Y por eso me impresionaron tanto, casi simultáneamente, cuando leí estos versos de José Martí. Como él tenemos que cultivar una rosa blanca para el amigo sincero y para los que no lo son. Dice así, escribe, es una maravilla. Dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo una rosa blanca. Se siente el futuro, es lo que importa. El pasado puede tan solo describirse y debe hacerse fidedignamente, pero lo único que podemos escribir es el futuro. Dejar ir el pasado no es olvidarlo, al contrario, tenemos que retener sus lecciones, pero hay que dar permanentemente oportunidades al porvenir. La humanidad puede iluminar sus rumbos del mañana, sus responsabilidades con las generaciones venideras, orientadas por figuras como la de José Martí. Y le cito de nuevo: van miles de hombres donde va un pueblo entero. Van los seres humanos afligidos que no se cansan de buscar la justicia y la paz por todos los rincones del mundo. Sí, el tiempo del silencio y del miedo ha concluido. Ahora pasaremos de espectadores a actores, de súbditos a ciudadanos, y tendrá lugar la histórica inflexión de la fuerza a la palabra, como José Martí hubiera deseado, como José Martí instó y procuró. Con los pobres de la tierra tengo yo mi suerte echada, escribió
en sus llamados versos sencillos. En el mes de agosto del año 1992, inspirado por estos versos de Martí, y así figura en el encabezamiento de este poema, escribí lo siguiente: el hombre tiene hambre, hijos míos, de los frutos de la tierra. Tiene hambre de agua clara y de aire puro. Y tiene hambre de memoria y de luz, de horizonte, de campo abierto y cercanía. Sí, hijos míos, el hombre tiene hambre de palabras de amor, de manos tendidas que les aúpen. No les deis solo pan, sino, sobre todo, la brisa insuplible del espíritu. Termino con sus versos. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Sí, somos ciudadanos del mundo que debemos participar en las distintas escalas con el fin de construir sistemas democráticos, participativos y anticipatorios. Sería nuestro legado supremo, sabio y oportuno a las generaciones venideras. Muchas gracias. Vamos a terminar, después de esta brillante, como era de esperar, disertación, con unos minutos de más Martí que van a correr a cargo de Luzmila Mercerón, santiaguera de nacimiento, zaragozana de adopción, que además será una de nuestras próximas pregoneras en las fiestas del Pilar, que es una de las honras más zaragozanas a la que uno puede aspirar, y que tiene además un pedigrí musical por parte de padre, por parte de abuelo, nieta de Mariano Mercerón, hija de Jorge Omar, recientemente fallecido, y que para esta ocasión ha tenido el bonito detalle de preparar una composición inspirada en Martí, del que creo que musicalizará algunos versos, de modo que, Luzmila, cuando quieras, somos tuyos. Como mismo dijo el maestro, voy a interpretar una canción que he compuesto expresamente para esta ocasión, para esta velada, y ha sido con texto de José Martí, Jorge Baillán y alguna inspiración mía. A ver qué les parece.
Muchas gracias.